Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Stalin Raza, jurista, constitucionalista, con quien precisamente analizaremos esta última situación que se ha dado en torno o alrededor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, bienvenido. ¿Qué efectos tiene o puede tener esta medida cautelar autónoma y qué características tiene? Porque me suena un poquito raro, medida cautelar autónoma presentada precisamente para echar abajo la decisión de la Asamblea Nacional de censurar y destituir a los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, muchas gracias. Un saludo cordial a la audiencia. Pero yo creo que debemos empezar a llamar las cosas por su nombre, y cuando se presentan sentencias que tienen altos contenidos de irregularidad o decisiones judiciales que son radicalmente irregulares e injustas por la forma en la que se han tomado contrarias a derecho, esas decisiones se llaman decisiones judiciales irritas, y al ser irritas no obligan a nadie. Es decir, su cumplimiento no puede ser satisfecho porque están viciadas radicalmente de problemas jurídicos, tales como que una medida cautelar no está destinada a reparar la vulneración de derechos, sino a prevenir o a evitar la posible vulneración de derechos. Acá la sesión ya se dio, la destitución ya se produjo. ¿De qué medida cautelar autónoma podemos estar hablando? Partiendo por ahí, el juez Lindao de la Concordia está prostituyendo la acción constitucional, la garantía jurisdiccional. Primero eso, pero primero antes. Parecería ser que se han presentado 7 o 10 acciones para ver cuáles llega al juez Lindao, para que el juez Lindao cómodamente resuelva la medida cautelar. Y lo tercero es que quien se presenta no satisface, este señor Párraga no satisface, no acredita un interés legítimo. Se aparece como comedido para darles defendiendo los derechos a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana. Las medidas cautelares de carácter autónomo están destinadas para que una persona que se ve afectada, lesionada en sus derechos, o cuando existen derechos de carácter colectivo o difuso, puedan intervenir y puedan pedir que los jueces prevengan la comisión de esas vulneraciones de derechos. ¿Cuáles serían las supuestas vulneraciones de derechos que encuentra el juez Párraga? Pues ninguna más que, según lo que se ha podido ver en el sistema informático de la función judicial del contenido de su decisión, precautelar la regularidad del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho, dice él. Esa no es una competencia que tengan los jueces. Los jueces que conocen medidas cautelares tienen que precautelar, como su nombre lo indica, la vulneración específica y concreta de esos derechos. Y frente a esta situación, doctor, ¿cuál debe ser, quién debe actuar ante la actuación, en este caso, del juez? ¿El Consejo de la Judicatura debe pronunciarse? Es decir, ¿cuál es el camino en este momento? Bueno, en primer lugar, los asambleístas. 85 voluntades destituyeron a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ya deberían estar 85 pedidos en el despacho de ese juez de la Concordia de revocatoria de esas medidas cautelares. Lo primerito que tienen que hacer los asambleístas es eso. Y luego, pues, continuar con el proceso normal para dotarle al Consejo de Participación Ciudadana de su funcionamiento normal. Es decir, hoy está convocada una sesión de la Asamblea para que posesionen a los 4 vocales reemplazantes y la Asamblea debería proceder en consecuencia. No deberían tener miedo ni preocupación los asambleístas de ser denunciados o acusados del delito de desacato, porque el delito de desacato consiste en el incumplimiento de órdenes legítimas y de autoridad competente, y aquí no estamos frente a ninguna de esas dos cosas. Ni la orden es legítima, ni el juez era competente. ¿Y a qué está expuesto el juez que dictó precisamente esta medida cautelar? Igualmente, deberían existir ya 85 pedidos al menos de los asambleístas al Consejo de la Judicatura de que inicie el proceso de revisión de la conducta disciplinaria de ese juez, de que solicite la conformación a la Corte Provincial de Justicia de un tribunal que analice si el juez actuó o con error inexcusable o con negligencia manifiesta o con dolo, y que proceda a hacer la declaratoria jurisdiccional previa para alcanzar la destitución de este juez. Doctor, frente a esta situación, entonces, ¿a qué estamos expuestos o a qué tenemos que esperar? Porque, bueno, la Asamblea hoy sesiona para posesionar a los nuevos vocales, entendemos, del Consejo de Participación Ciudadana, pero no sé si usted pudo ver el presidente destituido o el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana está en su despacho.
dice que va a trabajar. Es decir, en este momento habrían dos, o se podría dar el caso de dos consejos de participación. Vamos a ver cómo procede el gobierno, ¿no? Recordemos que el gobierno, a través de la custodia policial, ya en una ocasión anterior propició o ayudó para que el señor Ulloa se mantenga en ese puesto, se erija como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver cuál es la actuación del gobierno a través de las autoridades correspondientes y vamos a ver qué es lo que hace la policía para garantizar o bien el funcionamiento adecuado con la posesión de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, o bien reforzando la seguridad y permitiendo que el señor Ulloa y los otros 3 vocales destituidos permanezcan ahí. Porque dependiendo de esto, también la Asamblea y quienes estén interesados en esto deberían activar acciones en contra de la policía y del Ministerio de Gobierno si es que proceden de esa manera. O sea, lo ideal sería en este momento que la Asamblea Nacional designe o nombre a los nuevos, o posesione a los nuevos consejeros y estos ocupen su despacho. Es lo que corresponde y a la fuerza pública le corresponde cumplir con esas disposiciones de la Asamblea legalmente adoptadas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cuál es el desenlace, pero en todo caso, más allá de esto, el problema desde el punto de vista jurídico es que se están desvirtuando, se están desnaturalizando, mal utilizando las garantías constitucionales, las acciones de protección, las medidas cautelares, las acciones de habeas corpus, y esto lo único que hace es perjudicarle al ciudadano, a usted, a los ciudadanos que nos escuchan, a mí, Fernando, porque finalmente al desnaturalizarse las garantías jurisdiccionales, quedamos desprotegidos los ciudadanos para quienes estaban pensadas esas garantías, no para funcionarios que tratan de atornillarse a sus cargos o para funcionarios que tratan de ser promovidos mediante concursos o para funcionarios que buscan de alguna manera impedir el funcionamiento de otra función del Estado. Pero ahí vamos al tema, creo yo, medular, doctor, la desnaturalización de estas medidas cautelares, que no es la primera vez que se da. Recuerdo el caso de Manglar Alto, los propios vocales del Consejo de la Judicatura han hecho uso de estas acciones. Es decir, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Hay un vacío en la ley o hay discrecionalidad en la aplicación de estas medidas? No, lo que existen es jueces ignorantes y jueces malintencionados que se prestan para que funcionarios a quienes no están destinadas estas garantías jurisdiccionales las malutilicen y pretendan obstaculizar el normal desarrollo de otras funciones del Estado. Eso es lo que hay. Y para eso lo que debe ocurrir es que la Corte Constitucional, que tiene la capacidad, mediante sus sentencias de carácter vinculante, mediante sus jurisprudencias, mediante sus precedentes, de establecer reglas y de disciplinar la actuación de los jueces de las garantías jurisdiccionales, lo haga. Tienen un sinfín de casos donde pueden ellos escoger y pueden dictar las reglas correspondientes a propósito. No necesitan esperar que les llegue el caso de Manglar Alto o que les llegue el caso ahora del juez de la Concordia. La Corte tiene esa facultad de selección y tiene esa facultad de revisión. Y a propósito de cualquiera de los casos que tiene en su despacho, debería dictar las reglas para de una vez por todas disciplinar y establecer que estas garantías constitucionales no están destinadas a proteger ni a atornillar en los puestos a funcionarios que se encuentran en desacuerdo con las competencias de control político que hacen otros órganos del Estado. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional. En el caso Yunda ya lo dijo. No es lo mismo aplicar las garantías a rajatabla del debido proceso de cuando están litigando Juan Pedro o María en los juzgados que cuando procede un órgano de carácter político y de control político. Esas garantías tienen que verse flexibilizadas y hay deferencia para que se haga efectivamente el control político y democrático, que tiene una connotación diferente que un juicio civil o que un juicio penal. Pero entonces, doctor, no es tanto la ignorancia de algunos jueces, hay algún vacío, es decir, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. Bueno, la Corte Constitucional ya lo ha hecho, tibiamente, pero lo ha hecho. Hoy se requiere, la coyuntura exige que la Corte Constitucional haga una decisión en donde se establezcan reglas que sean precisas y claras y que diga las garantías jurisdiccionales sirven para los ciudadanos de a pie, no para funcionarios que buscan atornillarse en los puestos. Muy bien. Gracias, doctor, por acompañarnos. Doctor Stalin Raza, constitucionalista, jurista, gracias por sus valiosos criterios. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias y ya volvemos con más. No se vayan.